El cielo que tenemos sobre nuestras cabezas se está volviendo un lugar cada vez más concurrido. En los límites más extremos de nuestra atmósfera, los satélites nos ayudan a comunicarnos, a orientarnos y, en definitiva, hacen posible la vida moderna y frenética que llevamos hoy en día. Pero no solo eso. También nos observan. Permiten que unos países espíen a otros y proporcionan las comunicaciones clave para las guerras modernas. A día de hoy, mientras se graba este vídeo, hay alrededor de 12.000 satélites orbitando nuestro planeta. De ellos, más de 7.000 pertenecen a la megaconstelación Starlink, un ambicioso proyecto de la compañía de Elon Musk, SpaceX, cuyo objetivo es rodear la Tierra con una red interconectada de satélites. Y esto no ha hecho más que empezar. Está previsto que la flota de Starlink siga creciendo, con miles de nuevos lanzamientos. Se habla incluso de un total de 42.000 satélites. Estas unidades pretenden llevar conexión a Internet hasta los lugares más remotos del planeta, desde la tundra ártica más desolada hasta las cumbres montañosas más altas. Da igual el clima, da igual que fallen todos los sistemas de comunicación, ellos seguirán ahí. Pero Starlink no es el único proyecto satelital de SpaceX. Hay otro, mucho menos conocido. Un programa militar con nombre en clave Starshield o Escudo Estelar, respaldado por un contrato de $1.800 millones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. A pesar de su nombre comercial, elegante y llamativo, Starshield está rodeado de secretismo. Está diseñado específicamente para uso gubernamental y tiene un fin muy claro: reforzar la seguridad nacional. Pero, ¿cómo lo hará? ¿Y a qué precio? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en este viaje por nuestros cielos, mientras intentamos descifrar el lenguaje corporativo detrás de Starshield, la operación militar de SpaceX y lo que todo esto podría significar para nuestra seguridad, nuestra privacidad y nuestro día a día. Veremos qué es exactamente Starshield y cómo se conecta con el proyecto más comercial de SpaceX, la megaconstelación Starlink. Y a medida que el número de satélites continúa creciendo a un ritmo vertiginoso, echaremos un vistazo al contexto que hay detrás de todo esto, una nueva carrera espacial, muy distinta a la que conocíamos. Analizaremos cómo han cambiado los protagonistas y quiénes son los que realmente controlan esta nueva y última frontera. Cuando hablamos de explorar el universo, nos encanta imaginar que no hay fronteras. Pero en Internet, las fronteras siguen existiendo. Yo uso Surfshark VPN para saltármelas. Por ejemplo, hay documentales espaciales en Netflix de Estados Unidos que aquí en España no se pueden ver. Con un clic cambio mi ubicación y ahí están, como si estuviera en Houston. Y si usáis mi cupón ASTRUMESPANOL, tendréis un descuentazo brutal. Y no solo eso, puedo leer medios y noticias científicas que solo se publican en otros países, o hasta ver series de ciencia ficción que aún no han llegado a nuestro catálogo local. Lo mejor es que Surfshark tiene una garantía de devolución de 30 días, así que podéis probarlo sin riesgo. Entrad en surfshark.com/AstrumEspanol. Repito, surfshark.com/AstrumEspanol con el cupón AstrumEspanol. Igual que en la exploración espacial, la clave está en tener acceso a más horizontes. Antes de adentrarnos en este campo de batalla orbital, echemos un vistazo más de cerca a un proyecto satelital algo más amigable y conocido, el Starlink. Anunciado por primera vez en 2015, Starlink se concibió con la idea de reconstruir el Internet, pero desde el espacio. El plan inicial era colocar unos 4.000 satélites en la órbita baja terrestre. La órbita baja, donde también se encuentra la Estación Espacial Internacional, es el estándar para la mayoría de los satélites. Se sitúa entre los 160 y los 2.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. El objetivo de este sistema es ofrecer conectividad en los lugares más inesperados. Solo hace falta enchufar el equipo y apuntar la antena hacia el cielo para tener acceso a Internet. Y más allá de jugar online en mitad de la montaña o hacer una videollamada desde la playa, la idea de una conexión global puede suponer un cambio social realmente positivo. En zonas remotas de Fiji o las Islas Salomón, algunas escuelas ya han empezado a usar Starlink para acceder a recursos educativos digitales, haciendo que la enseñanza sea más accesible para todos. Además, la red Starlink puede ser crucial en situaciones de catástrofes naturales,
ya que no depende de los frágiles cables submarinos tradicionales. Esto quedó muy claro en 2024, cuando un terremoto de magnitud 7.3 en Vanuatu cortó el único cable submarino del país. Starlink pudo desplegar rápidamente 300 satélites, lo que permitió restablecer las comunicaciones de emergencia y facilitar las labores de recuperación a nivel nacional. Historias como esta han impulsado enormemente la popularidad del sistema. Hoy en día, Starlink cuenta con más de 5 millones de usuarios en todo el mundo y se estima que genera unos ingresos superiores a los 3.200 millones de dólares. Todo esto suena bastante bien, ¿verdad? Pero ¿cómo funcionan exactamente estos satélites? Pues bien, los modelos más recientes de Starlink no son precisamente pequeños. Miden 30 metros de largo y pesan más o menos lo mismo que un coche pequeño. Orbitan a unos 550 kilómetros de la superficie terrestre. Se lanzan en grupos de hasta 60 a la vez, a bordo de cohetes Falcon 9 de SpaceX, vehículos reutilizables de 2 etapas que ya han realizado cerca de 500 misiones. Una vez en el espacio, los satélites usan sensores de navegación para orientarse observando las estrellas, y así pueden posicionarse con una precisión asombrosa. Cada unidad lleva incorporados 3 láseres espaciales que le permiten comunicarse con otras unidades para formar una malla de red de Internet global. También cuentan con 8 antenas para conectarse con los receptores en la superficie terrestre y pueden ajustar su posición mediante un sistema de propulsión iónica con gas argón que les permite maniobrar con mucha precisión. Como ya mencionamos antes, actualmente hay más de 7.000 satélites Starlink en órbita y esa cifra no deja de aumentar. Como puedes ver en este mapa de disponibilidad, la flota ya cubre gran parte del hemisferio occidental, llegando a unos 2.700 millones de personas. Pero SpaceX quiere más. Y es muy probable que pronto se conecten otras regiones como África, el sudeste asiático e incluso la Antártida. Desde luego, esto será todo un imperio satelital. Puede que no haya demasiada información sobre Starlink, pero de Starshield hay todavía menos. Se podría decir que Starshield es como el primo oscuro y militar de Starlink, y no faltan motivos. Al igual que Starlink, está compuesto de satélites en órbita baja terrestre, pero esta vez su único propósito es la defensa, y son de propiedad y control exclusivos del gobierno de Estados Unidos, gracias a los 1.800 millones de dólares que la Oficina Nacional de Reconocimiento aportó al proyecto en 2021. Incorporan cifrado reforzado y otras medidas de seguridad para procesar datos sensibles y adoptan un diseño modular. Eso significa que cada satélite puede equiparse con cargas útiles muy variadas: comunicaciones, observación de la Tierra, seguimiento de objetivos, alerta temprana de misiles y un largo etcétera. Los gobiernos pueden combinarlas como mejor les convenga, diseñando un Starshield que encaje como un guante con sus necesidades y objetivos defensivos. Los detalles sobre su empleo son bastante difusos, pero no hay duda de que ya está en acción. El Cuerpo de Marines estadounidense se ha lanzado de cabeza a la nueva tecnología y la ha desplegado en su segunda división, tanto para comunicaciones básicas como para tareas más especializadas, desde designación de blancos hasta fuego de apoyo. En su web, el mayor Tim Bren elogió la capacidad de estos satélites para mantener el servicio durante un ejercicio a gran escala, pese al mal tiempo y los cortes de electricidad que dejaron fuera a otras transmisiones. Del mismo modo, en 2023, SpaceX firmó un contrato de 1 año con la Fuerza Espacial de Estados Unidos por $70 millones y se especula con que este cuerpo seguirá usando satélites de SpaceX en lugar de asumir el coste de construir los suyos. El proyecto se ha ganado el interés de clientes de lo más alto y no da señales de frenarse. Pero, ¿hasta qué punto se parece Starshield a Starlink? Lo fundamental es que ambos sistemas emplean los mismos terminales láser intersatélite que enlazan datos a gran velocidad sin recurrir a las ondas de radio tradicionales. SpaceX presume de operar el único sistema láser de comunicaciones a escala orbital. En la práctica, eso hace mucho más difícil que otros satélites, públicos o privados, interfieran en el flujo de datos de Starshield. Desde el punto de vista de la defensa, resulta muy atractivo y los clientes pueden estar razonablemente seguros de que funciona. SpaceX lleva usándolo a gran escala desde el primer día de Starlink.
En cierto modo, Starlink ha sido el portfolio que SpaceX ha presentado para vender Starshield y la táctica les está saliendo redonda. Por el marketing se ve claro, Starlink va dirigido al consumidor de a pie, mientras que Starshield está pensado para la defensa nacional. Ahora bien, con tecnologías tan similares, ¿no se acabarán mezclando? De hecho, la línea se difumina cuando miramos los conflictos actuales. Este año, Musk publicó en X que Starlink es la espina dorsal del ejército ucraniano y que todo el frente se vendría abajo si lo apagara, y en algún momento lo ha hecho, aunque fuese brevemente. El ejército ucraniano usa Starlink para conectarse en zonas de guerra remotas, y el Ministerio de Digitalización polaco paga unos $50 millones al año por ese privilegio. Así que Starlink ya se emplea con fines defensivos y en la práctica puede estar a la altura de Starshield como activo militar. Quizá solo proporcione internet, pero lo que se puede hacer con esa conexión es lo que la convierte en un arma. Bastaría con desconectarla para cambiar el rumbo del conflicto en unas horas. Es una responsabilidad enorme para quien maneje los satélites, seguramente mayor de lo que nadie imaginó al proponer Starlink. En otro frente a casi 2.000 kilómetros, Starlink empezó a funcionar el año pasado en un único hospital de Gaza, como excepción al apagón de Internet impuesto por Israel tras meses de negociaciones. Eso ha permitido la comunicación vital de los trabajadores humanitarios, aunque Israel se resiste a ampliar la cobertura por miedo a que se vuelva en su contra. Son temas delicados y políticamente explosivos, y algunos temen que la implicación de SpaceX complique aún más su resolución. En esencia, esta tecnología ha dado a empresas privadas como SpaceX un asiento en debates militares a los que jamás habrían tenido acceso. Para quienes libran un conflicto, depender de una empresa privada en lugar de una ONG humanitaria o un representante electo para un servicio que puede decidir su destino es arriesgado. Y sin embargo, en la guerra moderna suele ser la única opción viable. Sin esta tecnología, se arriesgan a que el enemigo la use en su contra. Quizá Starshield sea la forma que tiene SpaceX de separar Starlink de los usos militares, pero esa ruptura no será inmediata, sobre todo mientras sigan activos estos conflictos. Y aunque llegue la paz, quedan asuntos logísticos por resolver. Como decía, Starlink y Starshield comparten terminales y enlaces, lo que puede complicar su independencia. Mientras sigan unidos, todo será un lío. Los mismos satélites pueden verse como objetivo militar legítimo y a la vez servicio vital para la población civil. Ahora bien, dejando a un lado los conflictos, ¿qué otras consecuencias puede traer el creciente uso de satélites? ¿Cómo afectará a nuestros cielos y a nuestros sueños de exploración? Además de las preguntas sobre cómo influirán estos satélites en los conflictos actuales y futuros, hay preocupación por la cantidad de hardware que ahora está llenando el cielo. Los astrónomos ya se quejan de la contaminación lumínica que reflejan tantos satélites y de las emisiones que se filtran desde los satélites Starlink que pueden cegar los radiotelescopios en la Tierra. Un estudio publicado hace 2 años en Astronomy and Astrophysics investigó estas emisiones y concluyó que las fugas de radiación superan los límites fijados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que la interferencia de la segunda generación de satélites Starlink era 32 veces más fuerte que la de la primera. Desde que se publicó este estudio, se han lanzado muchos más satélites de este tipo, y SpaceX aún no ha terminado de construir sus megaconstelaciones. China también ha entrado en esta nueva carrera espacial con su propia red de satélites de comunicaciones en órbita baja, Guowang, en un proyecto que guarda un parecido notable con Starlink. Planean lanzar otros 13.000 satélites que se sumarán a la creciente congestión. Esto no solo representa un problema para los astrónomos, ya lo es también para los propios operadores de satélites. Antes mencioné que los satélites Starlink pueden ajustar su posición gracias a sus sistemas de propulsión iónica. Bueno, hay una muy buena razón para ello. En el año que terminó en noviembre de 2024, la constelación Starlink realizó 100.050 maniobras para evitar colisiones con basura espacial u otros objetos. Eso equivale a un ajuste cada 5 minutos. Las estimaciones varían, pero se prevé que habrá de 4 a 5 veces más satélites en órbita baja terrestre de los que hay actualmente. Además de SpaceX y el gobierno chino, compañías como Amazon y OneWeb también planean sus propias megaconstelaciones. No solo todos estos dispositivos tendrán que esquivarse entre sí,
sino que cada lanzamiento añadirá aún más objetos no deseados que habrá que evitar, lo que conocemos como basura espacial. Cada lanzamiento genera desechos, una forma de contaminación espacial, desde partes de los cohetes hasta cuerpos completos de vehículos de lanzamiento. Ya en 1978, el científico de la NASA Don Kessler predijo que en 30 o 40 años habría tal cantidad de escombros en órbita baja terrestre que las colisiones serían inevitables. Sus predicciones hasta ahora se han ido cumpliendo. Hoy sabemos que hay más de 25.000 objetos mayores a 10 centímetros allá arriba, desde fragmentos de equipos destruidos hasta naves y cohetes enteros abandonados. Estos son los más fáciles de detectar y evitar, pero también se estima que hay más de 1 millón de fragmentos más pequeños, entre 1 y 10 centímetros, que llenan las capas altas de nuestra atmósfera. No parece gran cosa hasta que consideras que estos proyectiles diminutos viajan a velocidades superiores a los 25.000 km por hora. Si recuerdas tus clases de física, sabrás que la energía de una colisión depende de la masa y la velocidad. Una bala dejada caer en tu mano apenas se nota. Pero si la disparas con un rifle, puede atravesar una lámina de acero. Estos fragmentos de basura espacial se mueven a más de 5 veces la velocidad de una bala disparada. A medida que más objetos se acumulan en la órbita baja, algunas personas creen inevitable que una colisión desencadene daños que generen más fragmentos, que a su vez provoquen más colisiones, creando más fragmentos y así sucesivamente. A esto lo llamamos el síndrome de Kessler, y puedes saber más en nuestro vídeo dedicado a él, que está en este canal. Si el síndrome de Kessler se vuelve realidad, podría destruir todos los satélites de comunicación y equipos que estén en la órbita baja terrestre, incluyendo, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional y el telescopio Hubble. Se formaría tal cantidad de metralla alrededor del planeta que lanzar algo al espacio sería prácticamente imposible. Nos enfrentaríamos al riesgo de quedar atrapados en nuestro planeta, prisioneros bajo una capa de basura que podría tardar años, décadas o incluso siglos en despejarse. Ahora bien, ese es un escenario apocalíptico y sin duda no apto para claustrofóbicos. Pero ¿realmente estamos tan mal? A medida que las redes combinadas de Starlink y Starshield siguen creciendo, ¿acabarán causando su propia destrucción? Pues bien, mientras siga aumentando la población de satélites, la probabilidad de colisión también lo hará. Esa probabilidad es el criterio que usan los satélites Starlink para decidir si deben moverse o no. Están programados con un umbral concreto de riesgo de colisión y se ajustan en cuanto se supera ese umbral. Así que no es que sepan que la colisión va a ocurrir, sino que se mueven por precaución, para estar seguros. El riesgo de colisión aceptado por la NASA y otros organismos es de 1 entre 10.000, pero en 2024, SpaceX cambió discretamente ese umbral en Starlink a 1 entre 1.000.000. Eso parece extremadamente precavido, de hecho, 100 veces más precavido. Así que SpaceX debe tener un buen motivo para actuar con tanta cautela. Con este cambio, los satélites Starlink ya no hacen un ajuste cada 5 minutos, sino uno cada 30 segundos aproximadamente. Con tanto movimiento extra y con satélites de tantas compañías distintas, se vuelve casi imposible para cualquier organización seguir el rastro de dónde debería estar cada satélite. Y las colisiones graves, en realidad, se vuelven más probables. Los satélites no se moverán solo por precaución. Tendrán que hacerlo o se enfrentarán a la destrucción. Una colisión entre satélites podría desencadenar el síndrome de Kessler, pero no es la única forma de que suceda. El golpe podría no venir de otro satélite, sino de un arma diseñada para derribarlo. Bienvenido al mundo del contraespacio. Aún no hemos mencionado a Rusia, lo cual puede parecer raro, teniendo en cuenta que fueron ellos quienes enviaron el primer satélite operativo, el Sputnik 1, en 1957. Aún así, la realidad es que hoy Rusia pinta poco en la carrera de constelaciones. En 2023 solo tenía 220 satélites en órbita, apenas un 2,5% del total mundial. La causa es la escasa capacidad de fabricación de satélites en Rusia. Apenas pueden producir unos 40 al año, una cifra ridícula comparada con el ritmo de una empresa como SpaceX. Tal vez esa dificultad para levantar su propia megaconstelación llevó a Moscú a buscar otras maneras de proyectar poder. En febrero de 2024, la Casa Blanca confirmó que disponía de pruebas de que Rusia estaba desarrollando un arma nuclear antisatélite.
Conviene aclarar que no se ha desplegado todavía ningún dispositivo nuclear de este tipo, y los detalles públicos sobre su avance son vagos. Aún así, Rusia vetó recientemente una propuesta para reafirmar la prohibición, ya con 58 años, de colocar armas nucleares en el espacio, establecida por el Tratado del Espacio Exterior. Y aunque las armas nucleares antisatélite quizá tarden en llegar, Rusia también trabaja en sistemas no nucleares: láseres, misiles de lanzamiento terrestre y equipos de guerra electrónica destinados a dejar ciegos a los satélites. El 15 de noviembre de 2021 realizó la prueba de un misil antisatélite de ascenso directo, el A-235 Nudol, que destruyó con éxito su viejo satélite Cosmos 1408. La explosión sembró la órbita baja de restos y disparó las alarmas en la base de la Fuerza Espacial de Peterson, en Colorado, Estados Unidos. De aquella prueba se identificaron más de 1.500 fragmentos rastreables, con el potencial de generar cientos de miles de trozos más pequeños a medida que siguen su trayectoria alrededor del planeta. El ejército estadounidense calificó la prueba de desprecio deliberado por la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo del dominio espacial para todas las naciones. Las consecuencias de este solo ensayo afectarán durante años a las actividades en el espacio y complicarán aún más la evasión de colisiones para constelaciones como Starlink y Starshield. Así que Kessler no iba desencaminado con su teoría. Hay muchas vías para que se haga realidad. Ya sea por una colisión fortuita entre satélites que calcularon mal o por un ataque deliberado de una potencia hostil, los escombros resultantes pueden iniciar una reacción en cadena de destrucción y poner muy feo el panorama para nuestras futuras misiones de exploración espacial. Hay un aspecto más de esta historia que aún no hemos considerado. Si esta proliferación de aparatos en órbita logra continuar sin desencadenar su propia destrucción, ya sea por accidente o por un ataque deliberado, ¿qué ocurre con todo ese equipo cuando llega al final de su vida útil? Hoy por hoy, para que el hardware militar de Starshield funcione, necesita de la red Starlink repartida por todo el planeta. Estos satélites tienen una vida útil de entre 4 y 5 años, y como ya hemos visto, no pueden simplemente quedarse flotando, sumando más congestión y basura espacial cuando dejen de ser útiles. Como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. SpaceX afirma en su página web que sus satélites son desintegrables, es decir, que se rompen y se queman completamente durante la reentrada en la atmósfera, y si algún fragmento logra sobrevivir a ese proceso, aseguran que su energía de impacto sería insignificante. Esto puede sonar tranquilizador, pero SpaceX no puede garantizar una desintegración completa en el 100% de los casos, ni ahora ni en el futuro, mientras sigan operando proyectos como Starlink o Starshield. Y lo mismo se aplica a cualquier otro operador de satélites. Lamentablemente, al investigar más a fondo, algunos científicos han descubierto que esa energía de impacto insignificante no siempre es tan inofensiva como se piensa. Este año, la revista Nature publicó un artículo que revelaba que muchas compañías no tienen planes claros para retirar sus satélites una vez finalizado su ciclo de vida, y que resulta muy difícil predecir dónde podrían aterrizar esos restos. El artículo detallaba 2 eventos ocurridos en los últimos años en los que grandes fragmentos de basura espacial cayeron sobre Kenia y Uganda a velocidades comparables a las de un misil pequeño, dispersando escombros en un radio de hasta 40 kilómetros sin previo aviso. Con más reentradas descontroladas como estas, cualquier lugar del planeta puede convertirse en una zona de impacto. Incluso las rutas aéreas comerciales podrían verse amenazadas. Además, muchos operadores dejan que sus restos se desintegren o aterricen donde caigan, lo cual es un problema grave si tenemos en cuenta que estos materiales fueron diseñados para resistir las condiciones más extremas del espacio. Esto demuestra que sí existe un riesgo real asociado a la reentrada de satélites, tanto para las personas como para el medio ambiente, y que las regiones afectadas reciben muy poca o ninguna advertencia cuando algo sale mal. Y aunque los satélites logren desintegrarse como se espera, eso también puede generar efectos secundarios. La parte de la atmósfera donde ocurre esa combustión es la misma que alberga la frágil capa de ozono. Cuando los satélites, compuestos en gran parte de aluminio, se queman en la atmósfera, liberan nanopartículas de óxidos de aluminio que se sabe aceleran la destrucción del ozono. Un estudio publicado en 2024 analizó este fenómeno y concluyó que la desintegración de un satélite típico de 250 kilogramos
puede generar alrededor de 30 kilogramos de nanopartículas de óxido de aluminio. Y recordemos que los satélites Starlink V2 pesan unos 800 kilogramos. Una vez en la atmósfera, estas nanopartículas pueden permanecer allí durante décadas, aumentando significativamente el riesgo de deterioro de la capa de ozono. Así que incluso una reentrada segura puede tener graves consecuencias ambientales. Durante décadas hemos hecho enormes esfuerzos por proteger nuestra capa de ozono, sobre todo desde la prohibición de los CFC en 1979. Sería lamentable que esos logros se echaran a perder por una mala gestión del final de vida útil de los satélites. En definitiva, está claro que el uso moderno de satélites trae consigo grandes desafíos. Y estos problemas van mucho más allá de Starlink y Starshield. Pero como actor principal en esta nueva carrera espacial, SpaceX tendrá un papel determinante a la hora de decidir cómo enfrentarlos. Dado el nivel de riesgo, se necesita una acción decidida para que el espacio siga siendo un ámbito viable para la exploración, sin renunciar a los beneficios que la tecnología satelital puede ofrecer. Cuando comenzamos a investigar para este vídeo, simplemente pensamos que sería interesante saber más sobre el proyecto Starshield. La innovación militar en ciencia y tecnología ha contribuido a crear muchas de las cosas que hoy damos por sentadas en nuestra vida diaria, desde los hornos microondas hasta la cinta adhesiva, y nos apasiona todo lo relacionado con el espacio. Los detalles sobre el funcionamiento interno de Starshield y Starlink han sido difíciles de encontrar, lo cual es comprensible, ya que estos satélites están desempeñando un papel activo en varios conflictos importantes alrededor del mundo. Pero no por eso es menos importante que sepamos cómo se está utilizando esta tecnología y cómo puede influir en nuestro futuro. La producción de satélites se ha convertido en una carrera espacial en sí misma para el siglo XXI, y muchos actores buscan su parte del pastel. Los beneficios pueden ser enormes para la economía, la educación, la respuesta ante desastres, la igualdad social y más. Pero, dado el creciente poder de quienes controlan estas redes, vale la pena reflexionar seriamente sobre cómo cambiará su papel a medida que la línea entre liderazgo corporativo e influencia política se vuelve cada vez más difusa. Más allá del análisis, los satélites están moldeando la zona orbital de nuestro planeta, que en sí misma es un recurso limitado. En la órbita baja terrestre, el espacio realmente es limitado, y sin una planificación cuidadosa podríamos llegar a un punto en el que lo único que podamos lanzar al espacio sean más satélites. Mi objetivo con Astrum siempre ha sido hacer que el espacio sea accesible para todos a través de estos vídeos, compartiendo las maravillas de nuestro universo y más allá. Solo espero que, teniendo en cuenta todas estas advertencias, SpaceX y los demás operadores de satélites logren alcanzar sus objetivos, asegurando al mismo tiempo que los cielos sigan siendo accesibles para las generaciones futuras. Después de todo, ¿qué es el espacio si no hay espacio para nuestra ambición de explorarlo y entenderlo? Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.